Dándole continuidad a nuestro programa, mi nombre es Mario Luis Pájaro Corredor y yo soy ginecólogo especialista en reproducción de INSER sede Cartagena. El tema a continuar es pobre respondedora, bajas respondedoras en tratamiento de fertilidad. Debemos mencionar que la respuesta ovárica deficiente representa el 9 a un 24% de las pacientes que se van a someter a una estimulación ovárica. Esto traduce que una de cada 4 establecerán o tendrán un mal pronóstico. Alrededor del 2010, los autores Polisov y Deborey encontraron que había más de 41 definiciones con respecto a este tema. Por lo tanto, la Sociedad Europea se encargó de reducir y llevarlos a unos criterios para cumplir un solo esquema. A estos los llamaron los criterios de Bolonia. En cuanto a la geopatogenia, podremos decir que es bastante compleja. Se puede decir que hay una alteración de los folículos ováricos relacionados con la edad. La causa también podría ser una endometriosis avanzada, unas alteraciones genéticas, cromosómicas, cirugías realizadas en los ovarios, adherencias pélvicas o incluso enfermedades metabólicas o enzimáticas en los pacientes que podrían dañar la calidad y la cantidad, así como la respuesta. Había mencionado los criterios de Bolonia realizados en el 2011, donde estaban relacionados con respecto a los criterios de baja reserva ovárica. Tenía que cumplirse por lo menos con las características para diagnosticar baja reserva o baja respuesta. Entre los 3 criterios más importantes estaba la edad materna, mayor de 40 años, o cualquier otro factor de riesgo. Otro factor importante era la baja respuesta en un ciclo previo, que la paciente hubiera tenido una respuesta menor de 3 ovocitos con un protocolo convencional. Además, se debería realizar una prueba de reserva ovárica. En esta se dividía en un recuento de los folículos, o se divide en un recuento de los folículos antrales, que debería estar entre 5 o 7 folículos por ovario, y una hormona antimoleriana menor de 0.5 a 1 punto. Posteriormente, y viendo las ausencias o los déficits que tenían los criterios de Bolonia, se reunió el grupo llamado Poseidón para realizar alrededor del 2016 unos nuevos criterios y unos nuevos protocolos. Poseidón tuvo como objetivo, o tiene actualmente como objetivo, reconocer y separar en función la edad, la calidad, la cantidad, además como dar la probabilidad de un éxito del embarazo. Tiene unos marcadores pronósticos esperados. Esto se basa en las posibilidades de lograr un embrión euploide para una transferencia, lo que va a mejorar las posibilidades de gestación y suma importancia al número de ovocitos y a la edad de la paciente. Esta clasificación nos permite hacer un mejor asesoramiento al tipo de paciente que vamos a llevar a una estimulación ovárica. Entonces, en esta clasificación se dividió en 4 grandes grupos. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4. En el Grupo 1 están las pacientes menores de 35 años con una reserva ovárica mayor de 5, una recuento de folículos antrales mayores de 5 y una hormona antimoleriana a valores de 1.2. Se hizo una subdivisión del grupo de estimulaciones previa a menores de 4 o entre 4 y 9 ovocitos. Siguiendo con el grupo 2, son las pacientes ya mayores de 35 años, pero que también tenían o tienen un recuento de folículos antrales mayores de 5 y se considera una antimoleriana por encima de 2. El grupo de 3 es un grupo de menores de 35 años, pero con un recuento de folículos antrales menores de 5 y una hormona antimoleriana por debajo de 1.2. Y ya el grupo 4, mayores de 35 años, con un recuento de folículos antrales menores de 5 y una hormona antimoleriana por debajo de 1.2. En este grande grupo se puede dividir el grupo 1 y 2, que son las respuestas inesperadas, ya que
a pesar de que tengan menor o mayor de 35 años, encontramos que tienen un recuento de folículos y una hormona antimoleriana dentro de parámetros normales. Entonces, se debe esperar que estas tengan una buena respuesta. Por eso se llaman inesperadas cuando el resultado es menor a lo esperado. Y lo otro son las pacientes ya que uno espera por conocimiento previo una respuesta baja debido al recuento de folículos antrales y los resultados de la hormona antimoleriana. También en este mismo cuadro podemos subdividir las pacientes que están en sentido vertical, el grupo 1 y 3, que son pacientes que por su edad van a tener un menor riesgo de una alteración ovárica, diferente a las pacientes 2 y 4 que por la edad tienen mayor riesgo a tener embriones euploides. Si tomamos el grupo inferior, debido a los resultados o debido a la antimoleriana y el recuento folicular, seguramente vamos a tener una disminución del número de embriones y estará dentro de lo esperado. Entonces, conociendo estos grandes grupos que se ha dado actualmente o al respecto, existen diferentes alternativas para estos grupos de pacientes o los pacientes bajas respondedoras, donde desde se tiene tendencia a realizar tratamientos antes de empezar la estimulación y que esto nos va a dejar la duda o nos va a asegurar una mejor calidad o una mejor cantidad. Dentro de estos pretratamientos se destacan los andrógenos, donde está la testosterona y la DEA, que se ha encontrado que aumentan las concentraciones de andrógenos. Esto basado en estudios que se han hecho en primates, donde realmente se ha encontrado un mayor número de folículos debido a la alteración en la granulosa y las células fecales, lo que va a hacer un aumento de los receptores de la FSH, que una vez aplicada esta, nos va a tener una mejor respuesta. Se ha encontrado que el uso de DEAs de 1.5, un mes y medio a 6 meses antes, aumenta incluso la tasa de embarazo, el número de nacidos vivos y mejora el recuento de folículos antrales, incluso la implantación. Los agentes modulares andrógenos, se ha encontrado una asociación como la LH recombinante, la gonadotropina y los inhibidores de la aromatasa, donde se ha encontrado que hay un aumento de la producción endógena de andrógenos, lo que va a mejorar la calidad y la característica y el número de estos ovocitos. Otras alternativas pretratamiento es la supresión de la pituitaria, que se puede realizar con antagonistas de la GnRH, estradiol, anticonceptivos, porque vamos a encontrar que hay una supresión de la gonadotropina y lo que va a permitir que haya un mayor o mejor reclutamiento previo al inicio de la estimulación. Pero también debemos decir que para este punto hay estudios muy pequeños que son retrospectivos y que realmente no podrían dar una significancia importante. Se ha encontrado que la combinación de esta supresión con algunos agentes moduladores como los andrógenos se podría aumentar el número de folículos mayores de 13 en el momento de realizar el trigger, así como el número de ovocitos aumentados. Otra de las alternativas pretratamiento está la hormona del crecimiento. Se ha encontrado pues su efecto sinérgico con la FSH, lo que lleva a un mayor crecimiento de folículos y una mejor obtención de ovocitos. Otros asociados está la coenzima Q10 como un antioxidante, donde aunque no tenga una clara evidencia en la tasa de embarazos y en los nacidos vivos, se ha encontrado que su uso persistente alrededor de 3 a 6 meses va a aumentar el número de folículos y el número de ovocitos probablemente, así como disminuye la cantidad de FSH a utilizar. El plasma rico en plaquetas, hablan de algunos estudios que muestran algunos beneficios cuando se inyecta directamente en la parte ovárica, trayendo pues en algunos, evidenciando en algunos resultados pues positivos. Pero bueno, ¿qué otras estrategias se ha descubierto o se han descrito? En el 2020 tenemos un estudio que mostró que algunas recomendaciones mejoran incluso la tasa de éxito,
como el uso de los regímenes de los análogos de la GnRH, controlar o vigilar las dosis gonadotropinas y el tipo de fármaco a utilizar, la estrategia del trigger o doble trigger, las terapias coayudantes, las estrategias combinadas y el uso personalizado de tecnologías en los laboratorios. Entonces, hay que tener presente, es muy importante, que el tratamiento de estos pacientes ya debe ser individualizado. Para eso existe una serie de protocolos que nos ayudan a manejo ideal de estos pacientes, donde vamos a tener pacientes que no hacen grupo, no hacen parte del grupo de Poseidón y progresivamente desde el grupo 1 al grupo 4. Entonces, el tratamiento o la alternativa del manejo ideal se debería basar en tres grandes pasos. Los primeros pasos deben estar en la estratificación del Poseidón, ubicar nuestra paciente donde la vamos a encontrar. Y aquí es donde vamos a ver que lo primero que debemos hacer cuando tengamos nuestro paciente, mirar los marcadores ováricos y mirar si está normal o están adecuados. Si están adecuados y tienen un nivel óptimo, tenemos que decir que esta paciente no va a ser una paciente que va a entrar dentro de los grupos Poseidón, a menos que durante la estimulación no encontremos una respuesta adecuada o baja y entraría al grupo 1 y 2. Mientras que si encontramos alguna alteración, con la edad ya estaríamos entrando hasta el grupo 3 o 4. Lo segundo es que es importante, el segundo paso, es estimar el número mínimo que vamos a necesitar para obtener ese ovocito, ese blastocito importante que nos va a ayudar a mejorar nuestro pronóstico para la transferencia. Y por último, orientar a los pacientes, individualizarlos para el número de ovocitos que necesitamos y explicarles las razones y las pros y los contras que podemos tener durante el tratamiento. Entonces, como les mencioné anteriormente, es importante conocer o estipular en el paso número 2 el número de ovocitos que necesitamos para tener un blastocito haploide. Encontramos estudios que muestran la implantación, la tasa de implantación cuando realizamos estudios de PGS y el número de nacidos vivos cuando realizamos estudios previos a la transferencia. Entonces tenemos que para irnos a los extremos, en pacientes menores de 34 años, tienen una tasa de implantación mayor cuando tienen un estudio genético de hasta el 72%, mientras un 44% cuando no tienen estudios genéticos. Lo mismo la tasa de nacidos vivos, donde vemos que las pacientes a mayor edad, si tienen algún estudio genético, nos aumenta la tasa de nacidos vivos, que es a la final lo que estamos buscando, y en esto demostramos entonces la importancia de, una vez obtenido el embrión deseado, realizarle un estudio previo a la transferencia. Entonces, individualizando y ya teniendo nuestros embriones, vamos a generalizar primero los grupos 1 y 2. Este grupo de pacientes esperamos una buena respuesta, una respuesta mayor, debido a que, como lo mencionamos anteriormente, tienen o deben tener una buena reserva ovárica. El mayor número de ovocitos que vamos a obtener nos da una mayor probabilidad de tener ese embrión euploide y por tanto nos va a mejorar la tasa del éxito. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para este grupo o se han recomendado para este grupo? El tipo de gonadotropina se ha demostrado que la FSH recombinante produce un aumento significativo de ovocitos en comparación con las presentaciones urinarias. Que el tipo de protocolo agonista, largo o antagonista a la GnRH no han tenido una diferencia significativa, así que cualquiera de los dos se puede recomendar frente a un protocolo corto. El aumento de la dosis inicial de la estimulación, se ha mencionado que dosis iniciales altas, alrededor de los 225, han tenido respuesta mayor que cuando se inicia con dosis bajas de 150, aunque posteriormente se haya realizado algún aumento. La adición de la LH recombinante
Esta sí se ha encontrado cuando queremos rescatar el ciclo mencionado anteriormente que se empezó muy bajo o en ciclos posteriores que se inicia junto a la FSH recombinante. Se recomienda que la relación debe ser 2:1 respecto a FSH recombinante y LH recombinante. La estimulación dual es una estrategia que se recomienda más que todo en las pacientes de mayor edad. En este caso, en el grupo 2 más que en el grupo 1, debido a que por tener más de 35 años, como lo mencionamos inicialmente, el riesgo de aneuploidía ovocitaria y embrionaria va a ser mayor. Diferente, o que también hay que tener en cuenta, que este tipo de estimulación nos llevaría a la necesidad de congelar todo, que no es conveniente para todas las pacientes. Otra de las estrategias es la suplementación con andrógenos. Se ha demostrado que el uso de testosterona, y en este caso la DEA, por más de 8 semanas antes de iniciar la estimulación, tienen una tasa de nacido de embarazo clínico mayor y una tasa de aborto espontáneo más baja. Pero esto solamente se ha demostrado en un estudio que solamente tenía 109 pacientes, entonces podríamos decir que no tenemos una evidencia totalmente acertada, pero que no estaría de más utilizarla como estrategia en este grupo de pacientes. Pasando entonces al grupo de pacientes Poseidón 3 y Poseidón 4, ¿qué nos encontramos? Que entre las estrategias utilizadas, el tipo de gonadotropinas, no existe una evidencia científica como en el grupo 1 y 2 que vaya a favorecer una más que la otra. Lo que sí se ha recomendado o que se ha encontrado en estudios bastante grandes, que dosis mayores a 300 unidades no va a tener mayor diferencia con dosis menores a estas. En cuanto a los tipos de protocolo, el agonista como el antagonista tienen la misma tasa de nacidos vivos. Se ha recomendado por la ACRM la estimulación suave. Ellos han mostrado que han tenido pues, una tasa similar de embarazo clínico en cuanto a los pacientes que han tenido estimulaciones previas con dosis más altas, pero que tampoco se ha mostrado una diferencia significativa y que esto se corre el riesgo de no obtener el embrión adecuado que queremos. Algunos suplementos adicionales para este grupo, también se recomienda el uso de andrógenos, las hormonas del crecimiento y antioxidantes como el Q10 que mencioné anteriormente, que nos podrían llevar a disminución de las dosis necesarias y dosis necesarias de FSH y un mayor número de ovocitos. La estimulación dual es una opción muy valiosa en este grupo de pacientes porque tienen una baja reserva y se ha encontrado en estas pacientes una tasa de embarazo que está por alrededor del 20.7, más que todo en las pacientes del grupo 4. Otras consideraciones que aún están en estudio, pero que no tienen una bibliografía que los apoye muy fuerte, está la activación in vitro de los folículos y la activación in vitro libre de fármaco, que aunque se considera que podría ser una buena estrategia, aún está en estudio. Este es un esquema de una dual estimulación donde les mencioné que se debería congelar todo y vemos que utilizamos más que todo recomendado en pacientes de baja reserva o mayores de edad, grupo 3-4, donde se han convertido en una buena alternativa. Se empezaría con una mezcla de FSH recombinante o FSH-LH recombinante. Se haría una primera punción con un antagonista, una primera aspiración, una pausa y luego un reinicio para una segunda aspiración. Dentro de las conclusiones que podemos mencionar entonces está que las estrategias deben estar orientadas individualmente para obtener un número de ovocitos adecuados y los tratamientos dirigidos o basarnos en los criterios de Poseidón para tener un mejor número y llevar una mejor tasa de embarazo y feliz término. La edad es muy importante, así como el número de ovocitos, porque esto puede predecir la tasa de nacidos vivos.
Los criterios de Poseidón entonces nos ofrecen la posibilidad de refinar la estratificación de las pacientes que vamos a llevar a una terapia de reproducción asistida, así como el número de ovocitos y la reserva ovárica. Pero, ¿cuándo entonces es adecuado parar o cuándo no continuar con los ovocitos propios? Dentro de los hallazgos, dentro de los artículos encontrados, está una revisión de este año, febrero de este año, donde dice que la disminución de la calidad y cantidad de ovocitos por la edad son los principales factores limitantes en el éxito. Entonces debemos tener muy en cuenta esto: la edad de la pareja, la reserva ovárica de esta misma y los resultados si han tenido tratamientos previos, así como la posibilidad de encontrar un blastocito euploides en pacientes mayores de 45 años está alrededor de 0. Entonces, estos criterios nos dan la posibilidad o el compromiso de hablar con nuestro paciente y exponerle el riesgo y los factores o los pronósticos que vamos a llevar. Por tanto, los pacientes mayores de 45 años realizaron un ciclo de estimulación se puede considerar incluso inútil o no para nada aconsejable. No sin antes mencionar que desde el inicio de un ciclo se debe ser muy claro con el paciente, explicándole el mal pronóstico y que deben estar completamente informadas sobre los riesgos, los costos y algunas otras alternativas, como la ovodonación en una paciente que se ha insistido sin una respuesta adecuada. Esto es la revisión que teníamos para hoy. Espero ser de su agrado y haya complementado sus expectativas. Feliz tarde.